El Espíritu Santo convence al mundo de justicia, convence al mundo de juicio y el Espíritu Santo revela el plan de salvación. Comienzo hablando de cómo es que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Dice que según Juan 16, el versículo 8 y 10, donde aquí está mostrando claramente que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia por cuanto, dice, por cuanto voy al Padre, dice Jesús, y no me veréis más. ¿Qué es la justicia? Cuando los que viven fuera de la fe de Cristo escuchan la palabra justicia, generalmente piensan en qué? En una forma de conducta humana. Cuando una persona hace algo legal o moralmente impecable, se le llama justicia. En cambio, ¿qué le dice Dios a quienes compadecen ante su ley? Les dice según Romanos capítulo 3, versículo 23, la respuesta es, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque sencillamente por medio de la ley es el conocimiento del pecado, según Romanos 3:20. Todo aquel que comparezca ante la ley de Dios queda como pecador. Por tanto, no solo están todos destituidos de la gloria de Dios, claro que no, sino que no pueden impedir el ser echados de su presencia. Entonces, aquí vale la pregunta: ¿a quién podrá comparecer ante el glorioso y radiante trono de Dios con una vida pura, totalmente libre de pecado? ¿Quién? ¿Quién podrá comparecer? Nadie. Nadie, puesto que somos todos descendientes de Adán. No podemos encontrar una persona así, con una excepción. Jesucristo, a quien el Espíritu Santo concibió en la Virgen María y de quien ahora el mismo Espíritu da testimonio, es el único. Ahora bien, ¿cuál es la prueba de que este mismo Jesús haya llevado una vida completamente justa ante Dios? Las evidencias son claras. Como observamos previamente, el apóstol Pablo dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto qué significa? Que no hay un solo pecador que reúna los requisitos necesarios para presentarse ante Dios. En cambio, es bueno recordar que Jesús afirmó que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia por cuanto él iba al Padre y no lo volverían a ver. Juan, ¿dónde está? Perdón, registrado en Juan 16:10. ¿Se llegó a realizar esta afirmación de Jesús? Sí, claro que sí. Lo que él dijo que sucedería, sucedió. Jesús murió crucificado, llevando sobre sí todos los pecados del mundo. Fue sepultado y su tumba fue estrechamente asegurada por las manos de sus enemigos. A pesar de todo esto, resucitó de entre los muertos para ascender más tarde a los cielos en presencia de testigos, donde muchos lo vieron subir en cuerpo y alma. Su cuerpo no fue hallado nunca, aunque hubo quienes lo buscaron, sí, porque los enemigos no podían admitir que sí había resucitado. Y como evidencia más segura aún de todo esto, 50 días después de su resurrección, déjeme decirle que Jesús envió el don del Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Para qué? Para que pudieran ver y oír con claridad. Pedro dice acerca de esta experiencia, cuando dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo está registrado esta expresión de Pedro en Hechos capítulo 2, el versículo 32 y 33.
Déjeme decirle de igual manera, amigos, hermanos y ministros, que todos los humanos, fueran santos o pecadores, desde los comienzos de la historia de la humanidad, han terminado por morir y dejar detrás sus restos físicos, con la excepción de Enoc y Elías, quienes fueron llevados al cielo sin ver la muerte, habiendo sido contados como justos debido a su fe. En cambio, la tumba vacía de Jesús da silencioso testimonio de que Él vive y ha regresado a su Padre. ¿Qué significa para nosotros la justicia de Jesús? Bueno, es decir que un pecador nunca podrá redimir los pecados de otro. Sin embargo, la muerte de Jesús sí redimió nuestros pecados. Permítame citar de nuevo Romanos 8:23, acompañado del versículo 24 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Observemos además las siguientes referencias a lo logrado con la muerte y resurrección de Jesús. Aún dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a quién, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, el cual Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, según Romanos 4:25. Jesús pagó por completo todas las deudas de la humanidad en la cruz. El Espíritu Santo testifica ahora que por medio de la fe en Jesús, cualquiera podrá ser contado como si nunca hubiera cometido un pecado. Eso quiere decir que podemos presentarnos ante la gloria de Dios sin una mancha de vergüenza, apoyados en los méritos de Jesús. Qué gracia tan maravillosa y qué bendición tan grande, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja sin cesar para convencer al mundo de esta verdad. Y esta gracia tan maravillosa, de manera que todos crean en el Salvador Jesucristo y sean salvos de qué, de la destrucción eterna que les sobreviene a quienes están alejados de Él. No hay nadie que se pueda justificar ante Dios por medio de sus propias obras, sino que a través de la gracia de la redención en Cristo, el don abundante de la justificación y la entrada en el glorioso reino de Dios ha quedado a disposición de todos, de todos. Esta exposición es en cuanto a cómo el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Pero no solamente ahí, el Espíritu Santo también convence al mundo de juicio. Y comienzo dándoles a saber sobre este aspecto en relación y con base a Juan 16, versículo 8 y versículo 11, que dice, Jesús dijo también que el Espíritu Santo convence al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es juicio del que la Biblia habla y quién es el príncipe de este mundo? Según Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9 al 11, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí, tal como lo presenta el pasaje, el príncipe de este mundo es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién tentó a quién? A Adán en el Edén. Usurpó su autoridad sobre el mundo y terminó engañando al mundo entero. Originalmente, cuando Dios creó este mundo, les dio autoridad de gobierno a Adán y Eva.
Lo hemos registrado ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, les dice, hagamos al hombre, él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora bien, es de entender que Adán como rey, reina, Adán y Eva fueron creados ¿para qué? Para reinar sobre el mundo y gobernarlo. Entonces, aquí es la pregunta. Entonces, ¿cuándo fue usurpada esa autoridad real y puesta en manos del diablo? Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, escuchando las engañadoras palabras de la serpiente antigua. Como consecuencia de esta redención de su voluntad, de ceder la voluntad al diablo y por haberlo obedecido, la relación entre Adán y Dios quedó rota. No solo se convirtió en servidor del diablo, sino que se le entregó a sí mismo y consigo al territorio que Dios le había encomendado. Desde aquel tiempo, dice Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. También desde aquel momento el diablo ha hecho un esfuerzo desesperado por oponerse a Dios e interferir en sus planes. Cuando tentó a Jesús en el desierto, por ejemplo, lo llevó a un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Entonces lo trató de engañar diciendo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, y si tú te postras, me adoras, todo será tuyo. Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7. En lugar de decir que los poderes de este mundo eran suyos desde el principio mismo, el diablo confesó que se le habían entregado. El diablo no forzó, el diablo insinuó, el diablo propuso. Qué día tan trágico fue aquel, ¿verdad? Desde aquel día en que Satanás engañó a Adán y Eva, sus frenéticos esfuerzos se han dirigido a robar, matar y destruir a la humanidad. En cambio, Dios se nos acercó por medio de Jesucristo para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque es que Dios no hizo al hombre a imagen y semejanza de él para que estuviera bajo el control, bajo la manipulación, bajo la intimidación del maligno. La única forma posible de salvar Dios, la raza humana, esclavizada como estaba al diablo, era que Dios preparara ¿qué? Una vía para poder perdonar legalmente el pecado original, así como los pecados personales que cometieran los seres humanos. Ahora bien, puesto que la humanidad había decidido rebelarse contra Dios para someterse al diablo, es necesario que cada persona acepte esta liberación. Tanto usted como yo necesitamos decidirnos a qué, a recibir la buena noticia de que Dios nos ha perdonado, lo cual se hizo posible por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Entregó lo que más amaba, entregó lo que quería, entregó lo único del cual era digno de honrar a su Hijo. Lo entregó por causa de nuestra salvación. ¿Salvarnos de qué? De la condenación. Salvarnos del sufrimiento. Salvarnos de la terrible tortura en la que estábamos en las manos de Satanás. Gracias al sacrificio de Jesús, el hombre tiene el camino abierto para regresar a Dios y recibir la bendición del perdón y la gracia. Si alguien le vuelve la espalda al diablo y escoge a Dios, lo salvará la desbordante gracia de Jesucristo y será restaurado como hijo de Dios y recuperará ¿qué? La autoridad perdida hace mucho tiempo. Pero debido a la muerte de Jesús por nosotros, las engañosas trampas del diablo quedan descubiertas ante la cruz. Sí,
El diablo ha sido, él ha ido a la ruina y ha sido juzgado. Cristo con su muerte, tenga presente que Cristo con su muerte y con su triunfo de resurrección venció al diablo, lo derrotó, lo juzgó y ya lo condenó. Y le quitó el arma de la autoridad y te la entregó a ti y me la entregó a mí. Satanás ha perdido poder legal para poseer al hombre y al mundo. El diablo, que ha esclavizado a la raza humana y le ha robado el mundo que Dios le había encomendado, ha sido juzgado por el amor de Dios revelado en la cruz. Para el diablo, la cruz significa la derrota total, la destrucción y la ruina de sus planes con juicio de condenación eterna. De manera que a través del sacrificio de Jesucristo, Dios ha abierto la vía legal. ¿Para qué? Para el perdón y la restauración de toda la raza humana. Repito, a través del sacrificio de Jesucristo, Dios ha abierto la vía legal para el perdón y la restauración de toda la raza humana, y el diablo es totalmente incapaz de cruzarse en el camino de los que regresan a Dios al escuchar la buena noticia de la salvación. Solo puede limitarse a observar en desvalida agonía. No tiene más otra opción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús que el Espíritu Santo convencería al mundo de juicio? Bueno, esta declaración tiene dos significados. En primer lugar, por medio del sacrificio de Jesús, Dios perdona la traición de la humanidad y declara réprobo al diablo, que esclavizaba al hombre, a hombres y mujeres, usurpando todo el mundo que Dios les había entregado. Y en segundo lugar, es un conmovedor reproche de Dios a los humanos, que a pesar de la vía de salvación que ha preparado, sigue sin regresar a Él, quien el hombre, y continúa desechando el perdón que le ofrece gratuitamente. ¿Ve? Si alguien persiste en esto, ¿en qué? En estar en esa posición reacia hacia esa salvación, a ese perdón gratuito de parte de Dios, el diablo lo priva de todo su potencial si sigue en esa posición, y terminará ¿dónde? En el infierno. Pero esa es una decisión personal dentro del libre albedrío y la libre decisión del ser humano. Cada vez que hay alguien que oye el evangelio y es salvo de la mano del diablo, este sufre. Satanás sufre porque lo perdió. Esto arruina su reino, por lo que no solo trata desesperadamente de impedir que la gente oiga este evangelio, sino también de seducir, de vuelta a que el hombre vuelva a la destrucción a quienes han caído, han creído. No solamente el que tiene allí dormido, arrullado y aún engañado, cegado, enceguecido. No, sino aún los que ya hemos creído, hemos aceptado, hemos tomado la decisión libre y abiertamente de aceptar a Jesús, el único que nos sustituyó en la cruz, evitando nuestra condenación. Sin embargo, no triunfará. Satanás no triunfará. El perdón y el amor de la cruz no cambia. Y el Espíritu Santo sigue esparciendo la noticia de que el diablo ha sido derrotado y juzgado. Satanás fue derrotado. Satanás fue vencido. Fue juzgado. Ya está condenado. Está desarmado. Es un enemigo sin armas. Y esa arma que tenía Cristo se la arrebató con el triunfo de su resurrección, que es la autoridad. Sabedores de todo esto, debemos orar así: Señor, llámame y lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Envíame a predicar este evangelio hasta los confines de la tierra. Envíame a predicar que el príncipe de este mundo ya fue juzgado hace más de 2000 años y que ha perdido su dominio sobre la humanidad. Esa es la oración que debemos de hacer. Una oración con conocimiento de causa.
Una oración específica y determinante donde hay un enemigo que ya Cristo derrotó por toda la eternidad, que ya Cristo venció. Un enemigo que le espera un lugar de tormento, el infierno, donde va a ser lanzado y estará allí por los siglos de los siglos de los siglos con todos sus súbditos y agentes. Así que ahora, por medio del perdón que nos ha conseguido Jesús, los seres humanos podemos salir del territorio de Satanás. Debemos salir de ese territorio destructor, presentarnos de nuevo ante Dios y recuperar la autoridad real que Él le había entregado a Adán y a Eva al principio. Qué bendición y qué maravilla saber que para la humanidad el juicio es tan aplastante, es tan aplastante, porque el diablo de igual manera ya fue aplastado. Hablando de su muerte futura, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, según San Juan capítulo 12, versículo 31. El diablo, quien consiguió entrar en el mundo por medio del pecado y la ignorancia y lo ha dominado despiadadamente, va perdiendo terreno ahora mismo, montones tras montones. Está perdiendo. ¿Por qué? Porque son muchos los que están recibiendo la salvación después de oír el evangelio. De pronto usted y yo decimos: no, este mundo está al revés. Mira tanta maldad. Mira que se está cumpliendo todo lo escrito en las escrituras. Sí, se levantarán los padres contra los hijos contra los padres. Se matarán unos a otros. El amor de muchos se enfriará. Sí, la maldad aumenta, pero ¿qué dice la palabra? Que cuando el pecado aumenta, sobreabunda la gracia. La cruz de Jesús fue el juicio total del diablo, el lugar donde su poder quedó quebrantado por completo. ¿Cómo podríamos hacer otra cosa más que alabar a nuestro Señor Jesús, que nos ha restaurado para que seamos un linaje escogido y un real sacerdocio? Esto está registrado en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Tenemos que proclamar con el Espíritu Santo que el diablo ya ha sido juzgado. Tenemos que confesar, tenemos que proclamar en la dirección del Espíritu Santo que Satanás es un enemigo sin armas. Está vencido, está derrotado, está juzgado y ya está condenado. Ahora bien, el Espíritu Santo también interviene en el hecho de revelar el plan de salvación. Los no creyentes que han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y que han sido guiados a toda la verdad, deben ahora apartarse de su vida llena de pecado. ¿Para qué? Para confiar en Jesús por la fe. Con frecuencia su entendimiento humano les dice que el caminar cristiano es demasiado difícil. Ven un golfo que les parece imposible de cruzar. Los que interpretan el Evangelio solo con la razón humana caen en este profundo golfo, y lo cierto es que nunca pasan al otro lado de la fe porque han recibido los argumentos de Satanás, han aceptado esos argumentos. ¿Cómo puede un no creyente cruzar este golfo para entrar en la maravillosa bendición de la que triunfamos los creyentes cuando meditamos en la palabra y la predicamos? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Marcos capítulo 10, versículo 27. Dios realizó con la facilidad aquel milagro que era imposible para los hombres, y aún hoy sigue obrando milagros. La Biblia da testimonio del hecho de que la fe no puede ser poseída solamente por medio de humanos. No, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, el versículo 3. ¿Cómo obra el Espíritu Santo para permitirles a los no creyentes que acepten a Jesús como Salvador personal suyo?
Debo admitir que solo obra a través de un milagro. El nuevo nacimiento es tan milagroso como la concepción de Jesús sin un padre carnal y su nacimiento de María Virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, según Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 1, versículo 35. La encarnación de Jesús es un auténtico milagro. Se necesita el mismo milagro para que Jesús entre al espíritu de una persona. Sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo, nunca, pero nunca podríamos creer en su obra redentora y en su gracia, que desafían toda razón y todo entendimiento. Cuando alguien confiesa que Jesús es su Salvador personal, quizás se produzcan señales inmediatas de cambio en el exterior y quizás no. En cambio, el cambio o la transformación que ha tenido lugar en lo espiritual es ciertamente gigantesco. Es el Espíritu Santo de Dios entra al espíritu de aquella persona y se mueve dentro de ella misteriosamente, más allá de cuanto podamos razonar o imaginarnos. Nuestra mente es pequeñita y limitada, donde no alcanzamos a entender completamente este gran misterio. Cómo el Espíritu de Dios entra al espíritu de la persona y se mueve de una manera milagrosa, misteriosa. Es el mismo Espíritu Santo quien derrama la fe divina, la fe de salvación en el corazón de esa persona. Aunque el cerebro de esta persona esté llena de dudas e incertidumbres, el Espíritu Santo le ayuda ¿a qué? A creer en su corazón. Brota de su interior el poder necesario para creer y cruza con facilidad el golfo anteriormente imposible de cruzar, que se llama entre la razón y la fe. Por el poder del Espíritu Santo, esa persona entra ¿con qué? Con seguridad en la bendición de la fe. Entonces es importante y te invito, te animo a que estudies la Biblia. Ora y escucha sermones, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. El fundamento de su fe se fortalece y se sistematiza de manera que pueda entrar al resplandeciente mundo de la verdad, que entonces se puede explicar la razón y al intelecto humano. No hay otra forma de entender. Una vez más, la fe para creer no se alcanza por medio de la comprensión y el conocimiento, no, sino por medio de un milagro del Espíritu Santo. Cuando el hombre se siente conmovido en el corazón después de escuchar la palabra de Dios, es ahí donde viene a tener un efecto, una acción importante la fe. Posteriormente cultivará una comprensión y un conocimiento razonable. Tal como dijo el apóstol Pablo, nadie puede llamar Señor a Jesús sino por medio del Espíritu Santo. De igual forma, la predicación del Evangelio es imposible sin compartir la tarea con Él. Hoy y en la actualidad, son muchas las iglesias y congregaciones que están perdiendo miembros y los creyentes que se sienten atormentados por las dudas. ¿Por qué? Porque el hombre trata de predicar el evangelio por medio del esfuerzo humano y de sus cálculos. Y no es así, así es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo. Cuando tratamos de conducir a los no creyentes hasta el Señor, debemos limitarnos a orar con fervor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos brinde su milagrosa ayuda. Aquí no nos podemos conformar con nuestros esfuerzos humanos y pensar que invitar a la persona no creyente a la iglesia, con eso ya cumplimos nuestra responsabilidad. No. Las buenas nuevas no es invitarlo a la iglesia y ya,
entregarlo, dejarlo allí y abandonarlo. Las buenas nuevas es hacerle saber al no creyente que su salvación, su esperanza y su vida en el cielo se da mediante un camino que es Jesucristo. Cuando tratamos de conducirlos al no creyente hasta el Señor, vuelvo y repito, debemos limitarnos a orar con fervor para que el Espíritu Santo, sí, después de nosotros invitar, tener en cuenta, tener en la mira a esta persona, debemos acudir y con el Señor, con el Espíritu Santo, ni siquiera aislado del Espíritu Santo, no, porque es que el Espíritu Santo es nuestro compañero, el Espíritu Santo es nuestro socio. Donde esté el Espíritu Santo, ahí estás tú. Donde estás tú, ahí está el Espíritu Santo y Él es el que produce una ayuda milagrosa para la conversión del no creyente. Así nos convertiremos en instrumentos suyos y le permitiremos que nos use ¿para qué? Para predicar con su plenitud, no con nuestros métodos. Solo cuando hayamos hecho esto veremos con nuestros propios ojos bendiciones imposibles de imaginar. Entonces, de esa manera podremos ver y veremos cómo acuden en grandes cantidades los seres humanos. ¿Para qué? Acuden a recibir la bendita palabra de fe en cuanto a la salvación de parte de Jesucristo para toda la humanidad, sin excepción ni acepción alguna. Amén. Bendiciones, bendiciones.